esperando que inicie. Está esperando que inicie. Okay. Hola, buenas tardes a todos. Estamos por iniciar nuestra sesión de Platicando con DECALP, con la sesión de asegurar una buena cosecha para la región 1 de Sinaloa. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Habrá compañeros que se irán integrando en la sesión. Primero que nada me presento, yo soy Andrea Villegas, soy la responsable de la comunicación para la marca DECALP y en esta ocasión voy a ser la moderadora de la sesión. Primero les quiero agradecer por estar conectados con nosotros. En segundo, van a tener en la pantalla solamente nuestro presentador y su presentación. La forma en la que vamos a interactuar es que ustedes pueden colocar sus preguntas en el chat donde ven el signo de interrogación o donde viene una Q y una A, dependiendo de la versión que les aparezca. Ahí pueden escribir sus preguntas, las vamos a concentrar y al final de la presentación nuestro ponente resolverá sus preguntas. Entonces ahora le cedo la palabra a nuestro compañero, el ingeniero Juan Morales, quien dará la sesión. Gracias, Andrea. Pues señores, bienvenidos. Soy Juan Morales y quiero dar un especial agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización de este evento y en especial a ustedes que se conectaron y nos están acompañando. El evento de hoy prácticamente se centrará en dar a conocer algunos puntos importantes de la etapa de cosecha que consideramos puedan resultar de interés. Los ejes temáticos los vamos a enfocar en aspectos del día a día en la actividad agrícola y que nos ayuden a entender un poco lo que es un ciclo vegetativo y sentar las bases para lo que es el motivo de la presentación, asegurar una buena cosecha. Señores, muchas gracias y bienvenidos. No está avanzando bien. Permítame, aquí está un detalle nomás de... Pregúntales. Pregunta. El movimiento de la pantalla no se está dando, Andrea. ¿Puedes cerrar tu presentación y volverla a proyectar? Sí tenemos ya un detalle técnico que teníamos. Listo, ya está avanzando. Ya está. Cuando hablamos de asegurar una buena cosecha, aquí quiero recalcar una definición de conceptos. Cuando hablamos de cosechar, en realidad es una actividad física, algo mecánico, que es recolectar los frutos que la tierra nos está brindando mediante el establecimiento de un cultivo. Cuando estamos hablando de rendimientos agrícolas, ya estamos hablando de una producción total de un cultivo en relación a una superficie de terreno utilizado. Aquí es donde remarco un poquito de que cuando hablamos de 2 toneladas en maíz es un rendimiento agrícola. Si hablo de 8 toneladas es rendimiento y si hablo de 15 es rendimiento. Y va a ser la relación que tenga con la rentabilidad, la recuperación de esos costos cuando yo diga un bajo rendimiento, un buen rendimiento o un excelente rendimiento que estamos hablando. Cuando estamos hablando de rendimiento, necesariamente estamos hablando de un híbrido, que es el conducto por el que estamos obteniendo ese producto. ¿Qué es lo que estamos hablando atrás de un rendimiento? Tenemos la sanidad de ese material dentro de la zona donde lo estoy estableciendo, la precocidad que pueda tener, la adaptación y la estabilidad. Es algo inherente al perfil que tiene ese material para cierta zona que estoy sembrando. Pero aún en esa situación, un buen híbrido lo va a manejar un agricultor.
y van a ser las decisiones que él tome dentro del desarrollo de su ciclo vegetativo lo que va a permitir llevar a un buen camino ese material. El agricultor va a adaptarse a las diferentes condiciones que se presenten en la temporada. Él va a ser el responsable de un control oportuno de patógenos, la planeación de actividades, las decisiones que él vaya a hacer en la compra de la semilla, más lo que estamos hablando ahorita en estos tiempos, que se está dando mucho problema de semilla de dudosa procedencia, la preparación de terrenos que haga y en general el manejo del cultivo que este agricultor vaya a hacer. Pero aún la decisión que él tome no es todavía lo que va a definir su rendimiento. Dentro de lo que yo estoy haciendo, los componentes van a ser la densidad de siembra que yo tenga en el número de semillas que vaya a establecer por metro y que sea por hectárea. Pero en sí, en lo referente al material, el componente del rendimiento va a estar definido por el número de hileras por mazorca, por el número de mazorcas que yo tenga en mi superficie, número de granos por mazorca y el peso de grano que pueda tener. Eso es lo que me va a definir una densidad de población, que es lo que yo debo asegurar que llegue en una buena nivel de aceptación, de sanidad, de número de plantas. ¿Y cómo lo voy a lograr? Con aspectos como profundidad de siembra adecuada, la calidad de semilla que tenga, la distribución que yo haga de la semilla, cuántas plantas por metro y la distribución que tenga entre espacios y la humedad óptima a la que yo siembre. Pero aún teniendo yo la densidad de población adecuada, que yo quiera tener 115,000 plantas por hectárea, aún esta densidad no me está asegurando que yo voy a tener un buen resultado, porque hay otros factores que se van a presentar y estamos hablando de un aspecto importante que es el clima, nutrición, el híbrido, cultivo anterior, la densidad, la labranza que yo esté sembrando. Esos son los factores que van a incidir en mi rendimiento, ya sea hacia la baja o mantener el potencial del híbrido que estoy sembrando. Esos tres elementos, como es clima, nutrición e híbrido, me representan más o menos un 17, un 72% de lo que puedo tener de un buen logro de cosecha. 27% me aporta el clima, 26% la nutrición y 19% el híbrido. De estos 72%, 2 estamos hablando que me representan el 46% y son factores controlables por el agricultor. Las acciones que yo haga en estos dos rubros son los que me van a ayudar a minimizar un poco el problema que me pueda representar el clima ante una baja de rendimiento. Algo de lo que yo teniendo, cuando hacemos un recuento de la población, nos vamos muchas veces tirando más semilla porque quiero asegurar que el gusano me va a comer una, entonces ya me van a quedar 8 plantas. Pero es un error lo que estamos haciendo en ese momento. Haciendo números, si yo descuido mi cultivo y pierdo una semilla por metro, si yo tengo una distancia entre surco de 75 centímetros y pierdo una semilla por metro, me va a representar una pérdida de 2,100 kilos. Esto porque yo voy a tener 13,333 plantas por hectárea que me van a hacer falta por esa semilla que estoy perdiendo. Si tengo una marca de 80 centímetros, esa semilla me representa 2 toneladas porque estamos hablando de un 12,500 semillas. El peso que estamos poniendo promedio son 160 gramos, que es algo casi normal porque podemos andar entre 140 a 170 gramos de peso por mazorca. Eso es una pérdida que yo tengo en siembra y puede ser causado por plagas, por enfermedades, por humedades no óptimas de siembra, por fallas en mi manera de sembrar de mi equipo, y puede ser un bajo por ciento de germinación si estoy tomando en cuenta la calidad de semilla. Si yo no tengo esa pérdida de semilla, pero yo me estoy asegurando de tener una semilla más por metro, en realidad estoy incrementando mis costos porque en 10 hectáreas me puede representar 2.2 bolsas o 2.08 bolsas, que poniéndole un precio promedio de 3,500, 4,000 pesos,
estamos hablando de 7, 8 mil pesos de incremento de costos que tendría en esas 10 hectáreas. ¿Qué es lo que yo debo de hacer en ese momento? Tener un control oportuno de plagas, enfermedades, la calibración de equipos y la seguridad de la compra de la semilla. Todavía no estamos avanzando gran cosa en mi desarrollo del ciclo cuando yo ya puedo estar representando pérdidas que se van a reflejar en un futuro. En este momento estamos hablando de 10, 15 días después de la siembra. Quiere decir que todavía me quedan de 170 a 185 días futuros, que es lo que yo debo de ir cuidando también, y era de lo que hablábamos el día a día del ciclo vegetativo. No podemos olvidar que si estoy hablando de agricultor, de terreno, de siembras, debo de estar teniendo en cuenta el contexto de la temporada que estoy viviendo. Este gráfico que estamos viendo en la pantalla es el contexto de la presente temporada que estamos cosechando. Vemos muchas rayitas azules, que es la manera como se presentaron las precipitaciones en la mayoría de las zonas del estado. Estamos hablando aquí de fechas tempranas, fechas óptimas y fechas tardías. Consideramos que el estado de Sinaloa, de un 40 a un 50% se sembró en fecha extemporánea. ¿Qué es lo que trae consigo? Diferentes temperaturas, otras condiciones de humedad, comportamientos que debemos de estar viendo y analizando cómo se va a desarrollar mi híbrido ante esas condiciones, y son parte de las decisiones que va a tomar el agricultor. Hubo la siembra del 28 de noviembre, que fue la que nos marcó principalmente dejar de 10 a 15 días sin sembrar en la temporada, que gente que sembró el 18, 20 de noviembre tuvo que sembrar hasta el 10, 15 de diciembre. En esas condiciones, yo como productor debo de tener cambios y tener planes de qué voy a hacer. Yo no puedo manejar mi cultivo bajo una condición que normalmente sucedía. Noviembre no nos llueve y sembrábamos perfectamente. Llega diciembre y yo estoy consciente que se van a incrementar de 10 hasta 15 días para que nazca la semilla. Pero si yo estoy entrando en mi 50% de fecha extemporánea de diciembre, quiere decir que debo de planear mis actividades, principalmente la aplicación de riegos, en base a que el contexto de la temporada me está marcando. Cuando yo estoy hablando de fechas extemporáneas, es cuando las plagas resultan de vital importancia, porque algo de lo que viene son temperaturas no adecuadas para mi material. Hay que recordar que en ocasiones decimos, oye, que a todo dar está yéndose el cultivo, no tiene plaga. Pero estamos hablando de siembra de finales de noviembre y diciembre, donde las temperaturas son frescas y la dinámica del incremento de las poblaciones de plaga van más lentas. Es lo mismo que aplica en los cultivos, los GDUs, que se alarga un poquito más de una etapa fenológica a otra. ¿Cuál es la importancia de las plagas? Principalmente es la disminución directa que tengo yo del rendimiento. Afectan la calidad del grano y viene un incremento de costos. Hablamos de gusano cogollero como la principal plaga que tenemos, pero no hay que olvidar mosquita de los estigmas, que este año hemos tenido problemas muy fuertes, y a pesar de que decíamos que se alimentaba de los restos que dejaba el gusano elotero, está atacando en forma directa los granos y afectando la calidad. La aparición de enfermedades en fechas extemporáneas y durante todo el desarrollo del cultivo es la misma importancia que tienen las plagas, y prácticamente es el mismo gráfico. Disminuye el rendimiento, la calidad de forma directa e incrementa los costos. Pero aquí, para que se presente esta situación, debemos de tener en cuenta el triángulo de la enfermedad, que son las condiciones ambientales favorables para el crecimiento del patógeno, el hospedero susceptible y el patógeno. Cuando estamos hablando de una planta de maíz, forzosamente tenemos que entender un poquito la fenología del cultivo. Cuando hablamos de los estados vegetativos, estamos hablando en realidad de la etapa de crecimiento de la planta, donde viene el crecimiento de entrenudos, el número de entrenudos,
crecimiento de hojas, pero no hay que olvidar que en esta etapa es donde estamos sentando las bases para mi rendimiento. En estos momentos es donde yo voy a definir mi número de hileras, mi número de óvulos potenciales que posteriormente se convertirán en granos y la asimilación de nutrientes para que la planta siga creciendo y cuando llega en etapas reproductivas estén en buenas condiciones de hacer la labor, que ahí es donde estamos hablando ya, en lugar de etapa de crecimiento, estamos entrando en una etapa de desarrollo, que ya son mecanismos más complejos dentro de la planta, donde ya nos va a ir formando nuestros granos que posteriormente llegarán a cosecha. Cuando estamos hablando ya de etapas reproductivas, esta etapa es donde es de vital importancia no tener ningún estrés. Aquí en este momento, el incremento de mi necesidad de nutrientes se hace muy evidente. Si yo tuve problemas en la aplicación de fertilizantes en etapas posteriores, aquí es donde yo voy a reflejar esa necesidad de nutrientes. Tenemos en el gráfico de R1 a R5, donde cada una de las etapas no debemos de sufrir ningún estrés, sea hídrico, hablando de excesos o deficiencia de humedad, problemas de plagas y enfermedades, aquí es donde se acentúa el daño que tengo. ¿Y cuál es lo más importante que sucede con un estrés? La asimilación de nutrientes que yo pueda tener me va a afectar directamente en el rendimiento. Aquí en este momento se da una relocalización de nutrientes de las hojas hacia estructuras reproductivas. El estrés o la falta de estos nutrientes me va a venir en una reducción de peso específico de cada grano y el tamaño de grano se va a ver reflejado. Cuando yo tengo los problemas de R1, si en esta etapa yo tengo un estrés severo, va a ser más grave el problema que si se presentara en R4 o en R5. A medida que las etapas van avanzando, el daño potencial que yo tenga de una baja de rendimiento se viene reduciendo. Cuando yo tengo mis daños en una etapa de R4 o R5, es donde a veces como agricultores vamos y reclamamos al técnico, decir, oye, mi mazorca está grande, la profundidad de grano está muy buena, pero mira, no me está rindiendo. Es la afectación que yo estoy teniendo en mi peso específico principalmente. Y es cuando decimos, esa mazorca está vana, no pesa. Cuando el maíz llega a madurez fisiológica, ya deja de ganar peso. Estamos hablando de una humedad del grano de entre el 30 al 35%. Posterior a esta etapa, vamos a iniciar con el secado de la misma. Y va a estar determinado por los puntos que mencionamos. Principalmente van a ser las condiciones ambientales. Ahorita, ¿qué es lo que estamos viviendo en la zona? Hablando de la zona norte, estamos cosechando entre 185 a 195 días. Las temperaturas nos han favorecido para que el maíz llegue muy tranquilo a madurez. Estamos viendo Stay Green, que es el indicador que nos dice que hubo una buena oportunidad de aplicación de nutrientes de los programas de riego y de controles y la planta lo refleja. El maíz ya está para cosecha y veo hojas verdes. Otras condiciones que nos van a marcar el secado va a ser el estrés que yo tenga en mi cultivo. Aquí es donde remarcamos que la aplicación del último riego, sea cuarto o quinto riego, si lo hice en una etapa que estamos recomendando, que es en el lote, yo voy a llegar a la etapa de R6 con una buena humedad que me permita que mi planta no se estrese. Cuando hablamos de las etapas de R1 a R5, estamos hablando más o menos de un mes. En un mes sucede mi rendimiento. De ahí voy a tener un mes para que mi secado llegue a los niveles de humedad a los que yo quiero cosechar, que estaríamos hablando de 16-18% de humedad. También puede hablar un poco la cobertura y el ángulo de la mazorca, las características del totomostle y las propiedades del pericarpio, que es algo que no lo valoramos y lo medimos porque es característico de cada material. Por eso a veces decimos, oye, es que aquel tarda mucho para secar, pero muy pocas veces vamos y contamos número de hojas del totomostle,
Recuerdo que un agricultor una vez nos hizo esa observación. Este seca rápido porque tiene pocas hojas. Y es válido cualquier observación que hagamos, máxime si tú lo estás viendo comparativo en tu campo. Y cerrando un poquito la etapa de madurez fisiológica, que es lo que hablamos de 30-35% de humedad, estamos hablando de que ya tenemos la capa negra formada y es la característica de que llegamos al punto de madurez donde ya no ocupo agua, ya no ocupo nutrientes. Aún así hay mucho agricultor de que dice, oye, es que yo quiero asegurarme de que mi maíz llegue bien, voy a hacer otro riego. Y quizás estamos salvando plantas que vengan un poquito retrasadas, pero en realidad, planta que llegó a madurez fisiológica R6 con la capa negra de secado, se convierte en un gasto. No es necesario ya aplicar ese riego y menos aplicar algún fertilizante foliar o algún otro producto que creamos que nos puede llegar a hacer un buen trabajo. Cuando entramos al punto de cosecha, que era el punto primordial que tenemos, queremos remarcar que nos interesaba saber qué cosas hice antes de la cosecha para cuando llegue a este punto tener la seguridad de que fui haciendo las cosas en forma correcta. Y una de las cosas que veo es, si mi planta quedó erecta, no tuve acames, mi mazorca llegó bien, mi peso específico está, estoy completamente satisfecho que me va a dar el rendimiento. En este punto de la cosecha, si no me di cuenta que yo tuve malezas, no nos preocupemos, la trilladora se va a dar cuenta de ello. ¿Cuántas veces representa un problema fuerte las enredaderas que tenemos dentro, el chichiquelite que me hace manchado, los girasoles que tienen unos diámetros bastante gruesos? Esas situaciones, aparte del daño que me está haciendo en la trilla, fue un acopiador de nutrientes que tenía que pudo haber utilizado la planta. Pero ya ahorita en este momento no tenemos realmente nada que hacer. Aquí en este punto tenemos que considerar algunos factores. Principalmente es la planeación. Pero la planeación no la debemos de ver nada más en este punto. Esa planeación la marcamos en la diapositiva donde está el agricultor. Él desde el inicio de la temporada debe planear todo lo que va a hacer en su temporada. Pero en este momento, retomar y hacer un punto en el camino es con qué trilladoras voy a cosechar. ¿Quién es el que va a venir a hacer ese trabajo? El transporte. ¿Cómo están mis salidas de caminos? ¿Cómo está mi terreno? ¿Dónde voy a entregar? Y principalmente, ¿qué acciones de prevención voy a tomar? Las consideraciones para esas decisiones de planeación van a ser la humedad que yo tenga, el híbrido y la sanidad que represente mi cultivo. Cuando hablo de la planeación de trilladoras y transporte, muchas veces queremos ayudar a un amigo, a un compañero, a un familiar y tiene una trilladora que pues está viejita, pero dice uno trilla y lo ayudo. Una mala trilladora, un mal trabajo que me haga, estoy perdiendo en forma directa. Un transporte que no esté en buenas condiciones de llantas, de la caja, de las redilas, de la plataforma, es un peligro potente de que se me ponche en el camino y se voltee, o simplemente se quiebre la caja y las pérdidas son directas para mí. Aunque tenga un seguro y que recupere parte de eso, incremento costos en la recuperación de ese grano. Y vienen unas láminas de apoyo, unas fotografías, donde es una lástima que si yo ya tengo mi grano, mi dinero en el bolsillo, yo tenga esas pérdidas como tengo en mi gráfico izquierdo donde estoy tirando ese grano. Y estoy viendo caminos donde voy a salir y no meto ni siquiera una escrepa para nivelar ahí un poco. Estas pérdidas de grano, estábamos platicando con unas gentes donde decimos, es muy común de que yo caballetee mis camiones. Y es porque quiero sacar menos camiones porque representa un ahorro de costo de transporte. Pero un camión que vaya caballeteado en exceso, que vaya tirando por los costados, el mismo viento de la carretera por donde voy llevando todo ese grano,
es grano que yo ya le invertí para llegarlo a producir. Ya lo invertí para levantarlo con la trilladora. ¿Y saben qué? Lo voy tirando en el camino porque no quiero pagar mucho por flete. Es una pérdida directa ya que tengo donde ya lo tenía ganado. Cuando decimos de las acciones de prevención, es común ver rastras en el terreno, pero a veces cuando se viene un apuro dice dónde anda el operador. A lo mejor está bajo de un camión dormido o anda haciendo rastreo dentro del campo. Para mí un tractor con rastra debe estar prendido para no tener el riesgo de que batalle al prenderlo en caso de un siniestro y esté al pendiente de la trilladora al primer signo que dé un problema de este tipo. Porque algo de esto puede afectarnos y si yo llevo trillada 1 hectárea, nada más de 10 hectáreas, estoy peligrando con las 9 restantes de no controlarlo y por ende los vecinos que están a mi alrededor. Entonces, sí debemos de tomar en cuenta que si voy a tener una trilla, estamos hablando de una condición seca de la paja, de la planta y que tengo mucha soca que ya está queriendo tantito para encenderse. Otro de los problemas que vamos a enfrentar en la trilla, estamos hablando de los problemas de acame que tendríamos, que puede ser los acames que generalmente tenemos por enfermedades, principalmente Fusarium, que está viéndose bastante en esta temporada. Tenemos el problema de tornados también, que hace años fue un problema fuerte, y los acames de raíz que vienen arrastrándose desde que está la planta en etapas vegetativas todavía, y están relacionadas con riegos pesados, con presencia de lluvias y vientos fuertes en el momento de aplicación del riego. Y nosotros definimos los sentidos del acame, puede ser perpendicular al surco, cuando decimos que está atravesado de 45 a 90 grados, cuando la planta hace el cuello de ganso y cuando tenemos en sentido paralelo al surco. Cada una de estas situaciones tiene un porcentaje de recuperación de producción. Cuando hablamos del sentido perpendicular o el cuello de ganso, decimos que puede ser recuperable hasta un 100%, y en sentido paralelo al surco recuperable hasta un 50%. ¿Qué es lo que sugerimos cuando tenemos una situación de esta? Es reducir la velocidad de trabajo. La otra, cosechar en un solo sentido. Esto es cuando está el acame en la línea del surco y que tenemos que agarrarlo en sentido contrario para agarrarlo de frente. Aquí si llevamos una velocidad alta de cosecha, lo que vamos a hacer es irlo tumbando nada más y vamos a ir trillando y vamos a ir recorriendo terreno, pero no voy a tener producto dentro de mi unidad. Cuando decimos de dejar de 1 a 2 unidades del cabezal libre, es cuando tenemos un problema de acame, de enfermedades o tornados, que la planta está desparramada en todo el predio. Aquí la idea de dejar estas 2 unidades del cabezal libre es más que nada para ir protegiendo toda esa rama que está a los lados y no estarla arrastrando y estar incrementando la pérdida. Y por último decimos tomar las decisiones para la recuperación del producto que no lo levante la máquina. Sabemos que se oye muy fácil decir, oye, pues pon gente a recoger eso que tienes, pero ya hemos vivido experiencias de los tornados de hace algunos años que la gente no quería entrar porque era más fácil ellos levantarlo en su momento. Hubo agricultores que metieron góndolas, prohibieron entrar hasta con policía para poder asegurar de no perder tanto de eso. Algo de lo que nos causa también la caída de mazorca que tenemos, y está más que nada relacionada por problema de plagas que tenemos, que no se controlaron en forma oportuna. Tenemos daños de pájaros, que en estos gráficos estamos hablando de la etapa en verde, que está relacionado mucho con el problema de plaga, porque el pájaro va buscando gusano para alimentarse y se lleva granitos en formación porque el grano lechoso no lo apetece. Y cuando ya estamos en etapa de cosecha, como la fotografía izquierda, realmente él se está alimentando de grano. Otras plagas que nos causan pérdidas también que repercuten en el rendimiento es hablando de roedores, ratas y mapaches que
que pueden causarme pérdidas, incluso graves, dependiendo de la zona en la que se encuentre. Hasta este punto hemos estado hablando de la cuestión ya de lo que es la planta, nada más. Cuando ya vamos a tomar la decisión, decir a qué humedad voy a cosechar, la humedad que nosotros estamos recomendando es entrar con un 16 a un 18% de humedad. Sabemos que desde el 30 al 35% podemos cosechar, pero realmente no es condición de almacenamiento de grano. De ahí, lo que yo vaya a tomar decisiones es, puedo llegar a un 14% para que en forma aparente no me represente costos, pero estoy perdiendo. Desde el momento en que estoy cosechando granos al 14% de humedad, muy seguro voy a tener granos también con el 13%, incluso más abajo, y estoy incrementando mis pérdidas de cosecha desde la trilladora. Un grano al 14% de humedad, voy a tener más grano quebrado, grano molido que va a ser el desgrane que pueda tener dentro del proceso de trilla, que no llegue a la tolva, y estoy incrementando costos. Una trilla la puedo hacer perfectamente desde el 18 al 22% de humedad, pero también incremento mis costos porque ahí voy a aplicar ya secado. 16 hasta 16 voy a tener radiación y es mínimo lo que haría ya para llegar a un 18. Lo más recomendable de cosechar estaríamos hablando entre el 16 y el 18%. Si alguien dice, a mí me gusta trillar con el 17%, felicidades. Estás haciendo una buena trilla y tu grano está llegando bastante bien, con muy buena calidad a tu resiva. Entre más seco el grano, vamos a incrementar, reduce costo de secado, pero incrementa pérdida de cosecha. Y la humedad óptima es la que me va a permitir minimizar esos riesgos. Y la óptima, vamos a tener pérdidas tanto por cabezal como por cola de la trilladora. Algo muy común de lo que hacemos con los agricultores, como asesor, como técnico de alguien en especial, es el monitoreo de humedad. Generalmente, la mayoría traemos un determinador portátil. ¿Qué es lo que nos pasa cuando hacemos un muestreo con este tipo de aparatos? Creemos que es la base con la que yo voy a entregar. Al final no deja de ser una referencia que yo la debo de interpretar directamente en el campo. Para empezar, tengo un muestreo de un número reducido de mazorcas. Puedo hacer 2, 3 muestreos, 4, los que yo quiera, pero voy a estar agarrando de 4 a 5 mazorcas. Eso es un buen momento porque me está dando la idea de que cuánto tengo, pero en realidad el acopio va a tomar de base el determinador que él tenga en su planta. Cuando yo cosecho mi campo y creo que llevo 14% de humedad porque lo coseché, lo determiné en un equipo portátil, también dentro del camión, del momento que he hecho la primer tolva a la segunda y el tiempo que transcurre para llegar al almacén, en ese momento yo tengo efectos de vapor dentro de mi camión que puede afectarme y que me puede incrementar de 1 hasta 2 grados la variación en ese transporte. Entonces, sí hay que tenerlo como referencia, pero no es la base como para alegarle al acopiador de que me está robando 1 o 2 puntos por concepto de humedad. Entonces, cuando yo ya tengo mi condición, que digo, voy a trillar al 16, 17%, las pérdidas de maíz que yo pueda tener durante la cosecha está considerada que puede ser de un 3.5 a un 6%. Para los compañeros que tuvieron la oportunidad de acompañarlos en un taller de calibración de equipos que se dio hace como un año, estamos hablando de estos gráficos que nos presentó un ingeniero Maciel, y estamos considerando ahorita que si tenemos un rendimiento promedio de 13,500, que tome un promedio de entre 3.5 y 6%, que estime yo que tengo un 4.7, estaría hablando de una pérdida de 634 kilos por hectárea. Si esos 634 le pongo un precio
promedio de 4,000 pesos, estaríamos hablando de 2,536 por hectárea. El desglose de estos de precosecha por caída de mazorca y por otras condiciones, yo estaría hablando de una pérdida de 507.2 pesos por hectárea y por concepto de trilla estaríamos hablando de 2,028 pesos. Si yo estoy hablando de una pérdida de 2,536 pesos por hectárea, en 10 hectáreas se convertirían en 25,000 pesos. Quiere decir que aún estoy pagando una trilla y estoy perdiendo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta varios aspectos que lo vamos a ver más adelante. Cuando yo estoy viendo ya las pérdidas que yo tenga debido a mi trilladora, estoy hablando que mi promedio de pérdida de cosecha, estamos hablando de 507 pesos. Que me representaría 2,028 pesos, que es lo que estamos hablando en la lámina anterior. Y el desglose de esas pérdidas sería, por cabezal tendría 1,420 y por cola estaríamos hablando de 608 pesos. Esto es lo que estaríamos viendo. Cuando yo voy a un campo y veo una soca, cómo está, me doy una idea de dónde fue un buen manejo y en dónde cuestionaría un poquito el desarrollo que tuvo ese maíz. Si yo fuera un pepenador, no me metería al primer lote que estoy viendo porque saldría con el costal vacío. En cambio, en el otro es donde tengo idea de que puede suceder cosas que están afectando al productor. Este productor está perdiendo de cualquier manera, tiene falla de población, pero lo más grave lo vamos a ver en el siguiente gráfico. La cantidad de grano que me está dejando. Puedo echarle la culpa a la trilladora, que dejó todo. Puedo echarle la culpa al híbrido. Puedo echarle la culpa a medio mundo. Pero cuando yo veo esa infestación de maleza dentro del campo, me da a entender de que fue un problema principalmente de manejo del cultivo. Tengo malezas, hay productos para controlarlo. Tengo falla de población, tuve la oportunidad de hacer una buena siembra. Me faltan plantas por hectárea en muchos espacios vacíos. Perdí semilla porque ya lo vimos. Una semilla que me falte, cuánto me representa de pérdidas y cuánto me incrementa el costo por no tener. Yo pagué por esa semilla que no llegó a cosechar. Cuando entramos a los parámetros de humedad, que son los que me representa el acopio, todavía sigue existiendo cuando hablamos normas CONASUP. A pesar de que ya no existe eso, pero quedó eso de normas CONASUPO. Y hablamos de una humedad del acopio del 14%. Cuando tengo esa humedad, los parámetros de ellos de 14 al 16% van a entrar a aireación. Del 16% hacia arriba entran a secado. Y ahí es donde a veces nos da la idea de que estamos incrementando costos, porque del 14.1 al 16 estoy pagando 60 pesos por tonelada para airear ese producto, y de secado arriba del 16 son 80 pesos. Estos precios son referencia porque pueden andar de 80 a 100 pesos o de 60 a 80, va a variar dependiendo el centro de acopio al que esté yendo. Peso específico va a ser el resultado que yo tenga de un buen manejo que le di a mi cultivo, de una buena oportunidad de cosecha con humedad adecuada y muchos factores como estamos hablando, nutrición, el clima, el híbrido, factores que son importantes para llegar a este momento. Cuando entramos en los otros descuentos que me hacen, me ha tocado escuchar comentarios, oye, son muy abusivos, son muy agresivos, se cargaron en impurezas, ve cómo vamos de grano quebrado. Cuando yo veo impurezas y veo los conceptos por la que me consideran impureza, estamos hablando de semilla de maleza que pudo haber sido controlada. El olote también es la calidad y la nutrición que yo tuve para que ese olote no se muela, sino que se vaya solamente en el sacapaja. El exceso de paja y el olote puede ser un producto de la combinada que me esté cosechando.
el grano molido va a ir en relación principalmente a la humedad a la que esté cosechando. Aparte de que me están cobrando por sacarlo de ahí, también tengo la pérdida directa que tuve en campo. El grano quebrado en la realidad es un daño primario en donde el acopiador se está protegiendo. El acopiador se protege porque él debe tener grano de buena calidad dentro de su almacén, porque en estos que tiene daño mecánico, que tiene fisuras, ahí puede entrar problema de bacterias, de hongos, de cualquier cosa, de plagas, que me puede afectar cuando yo venda después mi producto. Grano contrastante, amarillos, criollos, principalmente donde lo establecí. Y el grano dañado, lo más importante del grano dañado es la presencia de hongos que yo pueda tener. Principalmente aspergillus, que va a ser el responsable de las aflatoxinas, y puede ser la contaminación fuerte que traigo, que ni siquiera me lo reciban para venderlo para el ganado. Aquí es donde muchas veces nosotros satanizamos a algunos acopios, que son abusivos, que son viscerales y todo, cuando ellos lo único que quieren es tener un producto de buena calidad, almacenarlo con buenas condiciones para que llegue a su centro de consumo en buen estado. Es lo mismo que yo como agricultor debo de preocuparme desde que estoy hablando, desde antes de sembrar, desde cuidar mi densidad de población y asegurarme de que llegue en buen estado al centro de acopio, que es la meta final que tiene. Cada uno de los dos estamos queriendo hacer bien las cosas y hagámoslos y tengamos el mejor resultado. Estas dos boletas que estoy viendo aquí, traemos una del 16% de humedad y otra del 17%. Estamos viendo que tenemos mínimos de descuentos, salvo nada más la humedad está afectando. A veces es importante que hagamos relaciones con los acopios para que también me consideren. Hablé con esta persona que estaba recibiendo y me dijo, mira, estamos aplicando nada más humedad porque son clientes. Porque toda la vida me han entregado y pues están tiempos difíciles y queremos considerar. Si fuera demasiado lo que traigo, posiblemente haría la aplicación de las normas con Azupo. También hay que entender que las fechas están muy desfasadas y hay necesidades de grano en este momento. Vamos a tener 2 etapas de cosecha y pues nadie quiere dejar pasar la oportunidad de acopiar grano. Y algo de lo que queremos hacer es este tipo de eventos, lo estamos teniendo por la situación que estamos viviendo de la contingencia, pero como equipo de CAL queremos decirte que seguimos posicionando los pilares de la marca y en este momento sí te decimos, quédate en casa porque cuidarnos es el objetivo y cuidarte a ti es cuidarme a mí mismo y te damos las gracias por habernos permitido estar en tu mente en estos momentos y esperemos seguir siendo gente de confianza y amigos como lo hemos demostrado en nuestra actividad. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos a dar un tiempo para saber si alguien tiene alguna pregunta. Pueden escribir sus preguntas en la parte superior derecha de su pantalla. Está el icono de interrogación. Ahí se abre un chat en el que pueden estar colocando sus preguntas y yo las estaré leyendo. Pues no, al parecer no hay ninguna pregunta, Juan. No tenemos
ninguna pregunta por parte de los asistentes. De todas formas, bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten y pues muchísimas gracias, Juan, por esta sesión que nos brindaste. Gracias, Andrea, y pendiente. Bueno, pues terminamos esta sesión. Gracias y hasta luego. No había comentado. No, sí, se ve.